$100,000. La cifra estaba grabada en cada cartel de recompensa que cubría el pueblo. Marcos Hernández, de 8 años, los veía desde la ventana de su casa. Dinero que cambiaría su vida. Ese caballo. Lo he visto en algún lado. Pero no así, no en un cartel. Durante días, el niño recorrió los barrancos en busca del animal. Sabía que no todo encajaba, hasta que lo encontró. Un caballo negro, inmóvil entre las sombras de un barranco olvidado. No es un robo. Mira esas patas. Están atadas y las marcas de cuerdas. Alguien le hizo daño. El animal estaba agotado, sediento, con heridas recientes. No era una huida, era un abandono. Si aviso, me darán los $100,000. Pero este caballo no fue robado. Algo huele mal. Marcos decidió callar. Bajó al fondo del barranco y escondió al caballo entre los arbustos, lejos de miradas curiosas. Esa noche, el niño regresó a casa con más preguntas que respuestas. El secreto acababa de comenzar. Al amanecer siguiente, Marcos volvió al barranco con un balde de agua y un puñado de avena. El caballo bebió con desesperación. Las heridas en sus patas mostraban cortes profundos, no simples rasguños. No son solo marcas de cuerdas. Hay señales de látigo. Alguien lo castigó antes de abandonarlo. Mientras limpiaba las heridas, sus dedos rozaron un papel arrugado y medio quemado entre las piedras. Dice, Ricardo Villalobos es el dueño. ¿Qué hace un seguro cerca de un caballo abandonado? Era un fragmento de póliza. Aún se leía indemnización por muerte accidental y una cifra altísima. ¿Un seguro de muerte? El caballo está vivo. Esto no es un robo. Es un montaje para cobrar el dinero. Guardó el papel en el bolsillo. Ahora tenía una prueba, pero ningún adulto confiaría en la palabra de un niño. Esa tarde, regresó al pueblo con la mente llena de sospechas. No podía contarle a nadie lo que había encontrado. El niño pobre tenía en sus manos la clave para desenmascarar a un millonario, pero aún no alcanzaba a comprenderlo. Al día siguiente, Marcos fue a la pequeña biblioteca del pueblo. Necesitaba entender qué era una póliza de seguro. Seguro contra muerte accidental. Si el caballo muere, el dueño cobra un montón de dinero. Las piezas encajaron en su cabeza, por eso el caballo estaba herido. Alguien quería que pareciera un accidente. No fue un robo, fue un intento de fraude. Y el millonario está mintiendo. Esa noche, en la cocina de su humilde hogar, Marcos se armó de valor para contarle la verdad a su madre. ¿Un caballo? ¿En el barranco? Marcos, ¿en qué te has metido? Mamá, está herido y tiene marcas de cuerdas. Encontré un papel de seguro con el nombre Ricardo Villalobos. Si esto es cierto, estamos en peligro. Pero mi hijo no miente. No digas nada a nadie. Seguiremos cuidando a ese animal, pero con mucho cuidado. Por primera vez, madre e hijo compartían un secreto peligroso. El caballo negro del barranco no era solo un animal abandonado, era la prueba de un crimen. A la mañana siguiente, el viejo televisor mostró a Ricardo Villalobos, el millonario dueño del caballo. Mi campeón fue robado. Pagaré $100,000 a quien me lo devuelva. Por favor, necesito justicia. Ese hombre está mintiendo. Él abandonó al caballo para cobrar un seguro millonario. Con el papel arrugado en la mano, Marcos tomó una decisión que cambiaría su destino. Esa misma tarde, se presentó en la oficina central de seguros, en el edificio de la avenida principal. La recepcionista lo observó con desdén. Le arrebató el papel y lo dejó sobre el mostrador sin leerlo. Le dijo que aquello no era un juego y que se fuera. La puerta de vidrio se cerró con un golpe seco. Marcos salió a la calle, el sol golpeándole la cara. Sabía que no podía rendirse. No me creen. Necesito algo más que un papel y mi palabra. El caballo sigue escondido en el barranco. Quizás él mismo sea la única prueba que convenza a alguien. Esa noche, Marcos le contó a su madre el rechazo en la aseguradora. Elena recordó entonces a un antiguo peón de la hacienda Villalobos.
¿El que se fue del pueblo apenas vendieron a Rayo? Él tiene que saber lo que pasó. Sin perder tiempo, caminaron hasta la cabaña aislada donde vivía ese hombre, junto al río seco. Cuando el viejo peón abrió, su rostro se llenó de terror. Intentó cerrar la puerta de inmediato. Por favor, no vamos a hacerle daño. Sabemos que usted ató al caballo. Queremos entender. Dentro de aquella hacienda lujosa, el hombre había escuchado las órdenes del millonario. Quiero que ese animal desaparezca. Golpéalo hasta que parezca un accidente. Lo declararemos robado. El peón grabó esas palabras. Ahora, temblando, entregó la pequeña grabadora a Marcos. Aquí está la confesión. Con esto puedo probar la verdad. Pero el hombre se negó a acompañarlos. Si nos descubren, me matarán, susurró con miedo. Estaban solos. Al día siguiente, Marcos y Elena llevaron la grabación a la comisaría del pueblo. El policía de guardia apenas levantó la vista de su escritorio. Parecía conocer bien a quién servía. Oficial, tenemos una grabación que demuestra la verdad. Por favor, escúchela. El hombre soltó una carcajada seca y señaló la puerta. No era un robo, dijo. Era un asunto de seguros. Pero el dueño dijo que fue robado. Está mintiendo. El policía se levantó, empujando la silla. Les advirtió que se marcharan o llamaría a su supervisor, también amigo de Villalobos. Marcos apretó la grabadora, impotente. No había justicia en ese lugar. Salieron a la calle, el sol del mediodía golpeándoles el rostro. El silencio pesaba más que las palabras. ¿Y ahora? La policía no nos ayudará. Tal vez la aseguradora tenga un investigador que sí nos escuche. Esa noche, Marcos marcó el número de fraudes de la aseguradora, anotado en el papel rescatado. Una voz al otro lado tomó nota. Quedaron en verse. Al día siguiente, en una oficina de la aseguradora, el inspector Rojas los esperaba con escepticismo. Un niño con una grabación y un caballo herido. Necesito pruebas sólidas, no cuentos. Escuche esto. El propio Ricardo Villalobos dio la orden. Lo tenemos grabado. Elena presionó el botón. La voz fría de Ricardo llenó la sala. Dejaste de él. No puede volver a correr. Que parezca un robo y cobraremos el seguro. Eso cambia las cosas. Pero aún necesito ver al animal. Llévenme al barranco. Al atardecer, los tres llegaron al escondite. El caballo negro yacía entre las sombras, aún herido. Rojas fotografió las heridas y las cuerdas. Su expresión cambió al ver la evidencia. Esto es suficiente. Podemos tenderle una trampa. Lo citaremos a una audiencia oficial y lo confrontaremos. El inspector guardó las pruebas. El plan estaba en marcha, pero el peligro apenas comenzaba. Esa noche, en la cocina de su casa, el inspector Rojas les explicó el plan. Allí decidieron tender una trampa. Enviaremos un aviso anónimo. Ricardo tendrá que defenderse en una audiencia. Allí presentaremos las pruebas. A la mañana siguiente, un sobresellado llegó a la mansión Villalobos. Era la notificación oficial. Ricardo rompió el sobre con furia, leyó la citación y su mandíbula se tensó. Evidencia anónima. No tienen nada sólido. Iré a esa audiencia y los destrozaré con mis abogados. Esa tarde, Rojas llamó a Marcos y Elena a su oficina. La audiencia sería al día siguiente. ¿Crees que funcionará, inspector? Ricardo tiene tanto dinero. Compró a la policía. Es un riesgo, pero si no lo hacemos, el fraude quedará impune. Tengo que ser fuerte. Rayo me necesita. No puedo fallar ahora. Esa noche, la pequeña casa se llenó de silencio. Afuera, el viento parecía anunciar el día de la verdad. A la mañana siguiente, Elena encontró un papel doblado bajo la puerta de su casa. No tenía firma, solo una amenaza. El mensaje decía: no te presentes a la audiencia, o el caballo no será lo único que pierdas. Ricardo, desde su despacho, había ordenado la intimidación. Sus matones estaban listos para actuar. Al atardecer, Marcos y Elena volaron al barranco. El caballo yacía inmóvil, con una herida nueva en el cuello. Le habían clavado una astilla. El animal sangraba
y apenas podía levantar la cabeza. No es un accidente. Querían silenciarnos, pero no voy a dejar que maten a Rayo. Marcos, esto es demasiado. Mañana podemos retirarnos. No vale la vida de nadie. No, si corremos, él gana. Y el caballo muere. No podemos rendirnos ahora. Hasta la madrugada, Marcos vendó la herida, susurrando promesas al animal que se aferraba a la vida. A pocas horas de la verdad, la pequeña familia se preparó para el combate final. Antes del amanecer, Marcos y Elena fueron a la cabaña del peón. Necesitaban asegurarse de que estuviera a salvo. Hallaron la puerta astillada, los muebles volcados y un silencio sepulcral. El viejo había desaparecido. Lo callaron. Ahora somos solo nosotros contra el millonario. Clavada en la pared, una nota advertía: tu amigo cayó para siempre. Retírate o serás el siguiente. Dios mío, Marcos. No podemos seguir. Ese hombre lo perdió todo por ayudarnos. No, mamá. Si nos rendimos ahora, todo habrá sido en vano. La grabación y las fotos son la verdad. Ricardo cree que nos quebró, pero se equivoca. Ahora no tengo nada que perder. A esa misma hora, en su lujoso despacho, Ricardo observaba una foto del destrozado refugio y sonreía. Sin testigos, esa grabación solitaria no servirá de nada. La audiencia será un paseo. Pero en la humilde cabaña, madre e hijo se abrazaron. Iban a la audiencia con la verdad como única arma. Momentos antes de salir, el teléfono sonó. La voz al otro lado era inconfundible. Escúchame, niño. Si pones un pie en esa audiencia, tu madre no volverá a casa. Y el caballo amanecerá muerto. Marcos colgó sin responder. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían de rabia. Es él. Pero no voy a doblarme. Mamá, graba esto conmigo. Mi nombre es Marcos Hernández. Si algo me pasa, Ricardo Villalobos ordenó todo. El caballo no está robado, está herido por él. Y yo, Elena Hernández, soy testigo. Mi hijo dice la verdad. Lo juramos. Con manos temblorosas, enviaron el video al inspector Rojas. Ahora, la verdad estaba en 2 lugares. Guarden los originales. Si algo sucede, esta copia bastará. Vayan a la audiencia. Yo los respaldaré. Marcos guardó la grabadora en su bolsillo y apretó la mano de su madre. Caminaron hacia la puerta sin mirar atrás. Afuera, el sol iluminaba el polvo del camino. La audiencia los esperaba. No había vuelta atrás. Apenas avanzaron unos metros. Marcos se detuvo. La amenaza de Ricardo resonaba. El caballo amanecerá muerto. Mamá, el caballo. Tenemos que llevarlo a un lugar seguro. Si llegan antes que nosotros, lo matarán. Sin dudar, corrieron hacia el barranco. El sol comenzaba a elevarse, marcando cada segundo. Al llegar, hallaron huellas frescas de camioneta y ramas quebradas. Habían estado a punto de llevárselo. Rayo estaba inquieto, con nuevas marcas de forcejeo, pero aún respiraba. Casi lo logran, pero no pudieron con él. Hay que moverlo ahora. ¿Pero a dónde? Marcos recordó una cueva oculta río abajo. Entre los dos guiaron al animal cojeando por el lecho seco. Lo dejaron con agua y heno, oculto tras una cortina de rocas. Estaría a salvo hasta que volvieran. Con el corazón latiendo fuerte, retomaron el camino. La audiencia los esperaba. Y ahora el caballo también. Esa noche, Marcos no podía dormir. Sentía que debía despedirse del caballo antes del gran día. Con sigilo, salió de la casa y se adentró en la cueva donde habían escondido a Rayo. Mañana todo terminará, Rayo. Voy a llevarte a casa, pase lo que pase. Al fin se durmió, pero la noche le trajo una pesadilla. Veía a Ricardo golpeando al animal. No voy a permitir que le haga daño otra vez. No voy a fallarle. Al amanecer, el primer rayo de sol lo encontró ya vestido, con la grabadora en el bolsillo. Hijo, todavía tenemos tiempo. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Se abrazaron una vez más.
Luego, sin otra palabra, caminaron hacia la puerta. Afuera, el pueblo despertaba indiferente, sin saber que ese día un niño de 8 años lo cambiaría todo. El viejo edificio de la aseguradora se alzaba imponente bajo el sol del mediodía. Marcos y Elena llegaron con el corazón en la garganta. Un auto negro se detuvo frente a la entrada. Ricardo Villalobos descendió, flanqueado por 2 abogados de traje. Ahí está, tan seguro. Pero hoy todo cambia. Va con un ejército de abogados. ¿Y si no nos creen? Una grabación vale más que 100 mentiras. Vamos. Cruzaron las puertas de vidrio y subieron al piso de audiencias. El silencio del pasillo pesaba como plomo. Dentro de la sala, Ricardo ya estaba sentado, sonriendo con desdén. A su lado, un maletín lleno de papeles falsos. Él todavía cree que ganó. No sabe lo que se le viene. Señorita Hernández, caballero, adelante. Es el momento. El presidente de la audiencia golpeó la mesa con su martillo. La sala enmudeció. La verdad estaba a punto de salir. Ricardo tomó la palabra con una calma ensayada. Su voz llenó la sala sin temblar. Mi caballo fue robado por desconocidos. Confío en que esta aseguradora cumplirá con su parte. Los miembros del panel asentían, tomando notas. El abogado de Ricardo esbozaba una sonrisa triunfal. Entonces, el inspector Rojas se puso de pie y pidió permiso para presentar a un testigo. Solicito llamar a un testigo. Marcos Hernández, por favor, acérquese al estrado. Todas las miradas se clavaron en el niño. Marcos se levantó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Avanzó con pasos cortos, tocando el bolsillo donde guardaba la grabadora y el papel del seguro. Tranquilo. Solo di la verdad. Es lo único que puede salvar a Rayo. La sala quedó en silencio. Incluso Ricardo apretó los puños bajo la mesa. Mi nombre es Marcos Hernández. Encontré al caballo en un barranco, atado y con heridas. No fue un robo. Con la voz cada vez más firme, Marcos describió los cortes, las cuerdas y la debilidad del animal. El veterinario dijo que las heridas eran recientes. Le clavaron una astilla para que pareciera un accidente. Entonces, Marcos alzó la grabadora. Del pequeño aparato surgió la voz inconfundible de Ricardo Villalobos. La grabación decía claramente: quiero que ese animal desaparezca. Golpéalo hasta que parezca un accidente. Lo declararemos robado. Un silencio helado cayó sobre la sala. Los miembros del panel se miraron, incrédulos. Ricardo apretó los puños. Eso es falso. Es una manipulación barata. El inspector Rojas desplegó las fotografías. Las marcas de las cuerdas coincidían punto por punto con el relato del niño. Yo solo quería salvar al caballo, pero cuando vi el seguro y escuché al peón, supe que era una mentira. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Su abogado ya no sonreía. La máscara del millonario se resquebrajó, pero aún le quedaba una última ficha para salvarse. Aquí están las fotografías de las lesiones. Son recientes, consistentes con golpes y ataduras, no con un robo. Las imágenes mostraban los cortes profundos y las marcas violáceas. No dejaban lugar a dudas. Y este es el fragmento de póliza que el niño encontró en el barranco. Coincide con el seguro a nombre de Villalobos. Eso pudo haberlo plantado el niño o el peón despechado. No hay pruebas de que yo ordenara algo. Pero el panel ya no lo escuchaba con la misma credulidad. Los hechos eran demasiado precisos. El veterinario certifica que las heridas datan de la misma fecha en que usted reportó el robo. Es imposible que sea coincidencia. Sobornaron a ese veterinario. Todo esto es un complot en mi contra. Sus gritos ya no intimidaban. Solo delataban su desesperación. El abogado defensor intentó pedir un receso, pero ya era tarde. La verdad había llenado el recinto. El millonario estaba acorralado por las pruebas, pero aún faltaba la última palabra del panel. El presidente del panel tomó la palabra. Su voz resonó en la sala sin titubear. Esta audiencia declara fraudulento el reclamo de seguro. Ricardo Villalobos queda detenido por intento de estafa.
Esto es una farsa. No pueden hacerme esto. 2 agentes lo sujetaron de los brazos. El millonario forcejeó, pero fue inútil. Del otro lado de la sala, Elena rompió en llanto y abrazó a su hijo. Habían ganado. Lo logramos. Rayo, lo logramos. El caballo es tuyo, muchacho, legalmente. Nadie podrá quitártelo. Nunca fue por la recompensa. Solo quería que él viviera. Elena firmó los papeles de transferencia. El caballo negro, llamado Rayo, ahora pertenecía a la familia Hernández. La promesa de aquel cartel de recompensa jamás se cumplió. En su lugar, nació una justicia que nadie esperaba. Al salir del edificio, una multitud de vecinos los esperaba. La noticia se había regado como pólvora. Hoy has demostrado más valentía que muchos adultos. Rayo está orgulloso de ti. Los reporteros de la prensa local se abrieron paso. Apuntaban sus micrófonos hacia el niño que desenmascaró a un millonario. Una periodista le extendió el micrófono. La pregunta flotó en el aire. ¿Por qué no pediste la recompensa? El dinero no iba a curar sus heridas. Solo quería que estuviera a salvo. Esas palabras recorrieron el pueblo entero. La gente aplaudió, emocionada. El niño pobre, que había encontrado un caballo en un barranco, se había convertido en el héroe del pueblo. Esa noche, al volver a su humilde hogar, encontraron la cena sobre la mesa. Una vecina había preparado sopa para ellos. Nunca estuvimos solos, hoy lo entendí. El cartel de recompensa aún colgaba en las calles, pero ya nadie lo miraba. La verdadera historia estaba dentro de esa pequeña casa. Días después, el veterinario visitó la pequeña casa. Rayo se erguía en un establo improvisado, sus ojos más vivos. Las heridas habían cerrado sin infección. La cojera desaparecía con el descanso y los cuidados. Esa misma mañana, un representante de la aseguradora apareció con un sobre lacrado. Adentro había un cheque. Era una recompensa por la integridad que había ahorrado millones al seguro. Marcos lo sostuvo sin abrirlo. Sus ojos se desviaron hacia el caballo, que relinchaba suavemente. Gracias, señor. Pero yo no hice esto por dinero. Salvar a Rayo fue mi recompensa. Devolvió el sobre sin vacilar. La verdad no necesitaba un precio. Semanas más tarde, Rayo salió del establo por su cuenta. Su paso era firme, apenas una sombra de cojera. Marcos caminaba a su lado, sin soga, solo confianza. El caballo volvía a creer en el mundo. Desde el porche, Elena los miraba con los ojos húmedos. La promesa del cartel millonario había sido reemplazada por algo más valioso. Cada mañana, Elena salía al porche y encontraba a su hijo junto al caballo negro. Ya no había vendas ni heridas. El día que Marcos se subió al lomo de Rayo, el mundo pareció detenerse. El caballo avanzó 2 pasos, luego 3. No había miedo, solo una confianza sin riendas. El pueblo entero se reunió aquella tarde para celebrar al campeón que nadie esperaba. Con guitarras y comida, los vecinos bailaron alrededor de la improvisada pista bajo las estrellas. Esa noche, a la luz de la luna, Marcos apoyó su frente en el hocico del animal. El rancho de los Hernández ya no era un lugar de carencia, sino un hogar con alma. Y cuando el sol comenzó a caer, jinete y caballo se fundieron en una sola silueta contra el horizonte dorado. En el rostro de aquel niño de 8 años se dibujaba la paz de quien nunca se rindió. Rayo le había devuelto la vida, y él, sin quererlo, había salvado a todo un pueblo, porque al final no fue el dinero lo que cambió sus vidas, sino una verdad que nadie pudo comprar. El niño pobre y el caballo herido galoparon juntos hacia un futuro que ellos mismos construyeron, sin cadenas, sin mentiras, sin carteles de recompensa, y en el rostro de Marcos quedó grabada la certeza de que la valentía no se mide en billetes, sino en la capacidad de luchar por quien no puede hacerlo. Esa tarde, la última luz del sol los envolvió como un abrazo eterno. Mientras el viento borraba las huellas en la arena, la leyenda de Rayo y Marcos apenas comenzaba. La historia de un niño que encontró a su mejor amigo en el fondo de un barranco, y la de un caballo que recuperó las ganas de vivir gracias a un corazón puro, porque a veces los milagros no necesitan recompensa, solo alguien que crea en ellos.